Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. El día de hoy iniciamos una nueva serie titulada Frases Cristianoides, donde conversaremos sobre aquellas expresiones que contienen algo de verdad, pero que distorsionan conceptos fundamentales de la fe y sobre todo cortan el diálogo en la comunidad de la iglesia, tan necesario e imprescindible. Seguro has usado la frase Dios así lo quiso. Pero, ¿qué comunica esta expresión? ¿Qué contiene de verdad? ¿Qué distorsiona? ¿Cuál es el peligro? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo episodio, aquí Entre Semana. Siempre un placer que nos acompañas. Aquí Marcelo, Alex, hablando acerca de ahora serie nueva que estamos comenzando. Estamos volviendo a nuestras raíces, ¿no? La primera serie que comenzamos con Entre Semana, hace 131 episodios. Wow. Lo llamamos mitos cristianos. Uh-huh. Y ahora estamos volviendo, tal vez no tiene el nombre, pero tiene el mismo espíritu. Sí. Es la reencarnación. La tercera, porque este es Mitos 3.0. O sea, Mitos 3.0, Tokyo Drift. Es el tercero, ¿no? Que hacemos en esta... Han sido los episodios más reproducidos, si no me equivoco, ¿no? Sí, porque son las que la gente comparte y dice, ¿viste? Te dije que no tendrías que haber usado esa frase. Estabas equivocado. No, ese no es el espíritu. No. Es más, es seguir derribando nuestros propios... añadimos un montón de creencias que tienen cualquier origen o que se van distorsionando en el tiempo, y necesitamos, y cuando digo necesitamos es porque nos incluimos primeros en la fila, sacudir constantemente el árbol y decir, a ver, ¿qué cosas están aquí que no van? ¿No? Sí. Y un poquito es por eso que volvemos acá constantemente sobre cosas que vamos experimentando, que nosotros vamos desaprendiendo de nosotros mismos y a veces nos damos cuenta, ¿no? Oye, pensar que yo sé este concepto, yo enseñé esta frase o la usé en alguna situación y cero contexto, cero sustento bíblico. Entonces, sí, pero así vamos aprendiendo todos. Sí, totalmente. Yo creo que uno tiene que siempre mirar hacia atrás y decir, wow, todas las cosas que aprendí y todas las cosas que fui diciendo que no tenía sustento, ahora sé de dónde viene, ahora entiendo el contexto y para eso estamos, para seguir creciendo. Bueno. Perdón, que el otro día hablaba con un amigo, yo sé que ya empecé temprano yéndome por las ramas, pero hablaba con un amigo y le decía que Dios no cambia, pero la teología sí, pensando que la teología es el acto que hace el ser humano de estudiar a Dios, su palabra, porque si nosotros decimos que la teología no cambia, estamos igualando nuestro acto de aprendizaje con la persona de Dios. Por lo tanto, aún repasar estos mitos que vamos creyendo es parte de decir, ¿sabes qué? Necesito seguir aprendiendo. Estamos en un constante aprendizaje y no tiene que ver tanto con una revisión crítica, destructiva de uno o de con quienes ha convivido, sino más bien es cómo voy refinando ese aprendizaje de aquel Dios que no cambia, hecho por personas súper cambiantes, ¿no? Entonces, creo que teniendo claro ese espíritu, es donde uno dice, ¿sabes qué? Necesito constantemente revisar. ¿Por dónde va? ¿Qué va? Vamos siendo influidos por ideas externas, por experiencias, por situaciones y un largo etcétera. Sí, el problema es que mi forma de conocer a Dios es a través de la teología. Claro. Entonces, es muy fácil igualar teología con Dios. Pero creo que ahí es donde sí tenemos que meterle un par de cucharadas de misterio y decir, teología es nuestro mejor intento. Exactamente. O sea, aún Juan, el vidente en Apocalipsis, él hacía como podía para describir, bueno, esto era como una cosa así, otra cosa como esto. O sea, se notaba que llegaba a los límites del lenguaje. Y creo que nosotros también tenemos que reconocer que llega un punto donde hay límites. Sí. El problema es que, como la mente humana siempre anda buscando algo, terminamos con frases cristianoides. Ahí está. Donde tratamos de destilar un montón de cosas en una frasecita y desafortunadamente también es una buena muletilla. Es una buena forma de arreglar un asunto que yo tengo, pongo a Dios de por medio y si es una frase ya aceptada,
entonces con eso ya tengo todo lo que necesito. Entonces vamos a estar explorando diferentes frases en esta serie, que lo llamamos frases cristianoides, y queremos hablar un poco acerca de dónde viene, cuál es el peligro con usar esta frase, qué es lo que asume esta frase, Sí. y tratemos de explorarlo un poco. Bueno, no sé si lo decimos ahora o no, lo vamos a repetir constantemente, pero elegimos ciertas frases que tienen una característica común, que decidimos no usarla en el título porque era muy largo, ¿no? Pero son frases que tienen una característica, todas las que vamos a ver, no sé si creo que son 4 o 5 que elegimos, que tienen que ver con frases que quizás sin mala intención van cortando el diálogo. ¿Y por qué esto es importante? Porque creo que sí es bueno, antes de ir a esta frase, que vamos a volver a tocar este concepto, ¿no? Pero creo que es bueno ponerlo como fundamento. Yo creo que una de las características esenciales de la iglesia o algo que es propio de la naturaleza de la iglesia en sí es que es una comunidad dialogante. O sea, se habla de la iglesia como una comunidad sanadora, como una comunidad transformadora, como la familia de Dios, pero creo que también es importante verla como esa comunidad dialogante donde el unos a otros se llega a través del diálogo, ¿no? Nos exhortamos, nos consolamos, enseñamos, corregimos, etc. Por lo tanto, el diálogo es algo esencial en una comunidad de iglesia. Y de alguna manera estas frases que vamos a empezar a ver, que bueno, ya saben cuál es la primera, va cortando el diálogo. Y quizás eso es una de las cosas que uno debe tener, por eso las elegimos, porque si bien es el peligro de todas, vamos a ver el peligro específico, pero en común es quizás el foco más preocupante. Claro. ¿No? Pero vamos, ¿cuál sería la primera? Sí, bueno, esta primera es Dios así lo quiso. Ajá. Dios así lo quiso, generalmente una mirada hacia atrás, un resumen de los hechos y decir, bueno, pero Dios... Diríamos, a ver, Alex... Era la voluntad de Dios. Cuéntanos tu testimonio, cuéntanos la historia de tu vida. Sí. Resúmelo en una frase. Entonces... Dios así lo quiso. Dios así lo quiso. Sí, hablo de una vida desordenada, hablo de un montón de problemas, pero malas después, decisiones. Sí, pero saliendo de la cárcel por 5ª vez, encontré a Cristo, entonces me di cuenta que tuve que haber pasado por la cárcel 5 veces. Tuve que haber matado a esa mujer. Porque si no, nunca hubiera llegado a Cristo. Dios así lo quiso. Así lo quiso. Entonces, obviamente estoy exagerando. Pero eso muchas veces lo que se usa para poder, como tú dices, resumir el pasado. ¿Y dónde corta el diálogo? Corta el diálogo al momento de... revisar, yo uso la frase recategorizar el pasado, porque cuando uno llega a Cristo, no solamente cambia tu futuro, pero también de cierta forma cambia tu pasado, sí, porque claro. lo ves con ojos con diferentes. otros ojos, sí, totalmente. O sea, el mismo apóstol Pablo, todas las cosas que ahora los cuento por basura, que eran de valor que tenían para mí. Un valor, ya no lo tienen, como antes. Es decir, lo tuvo que recategorizar. ¿Dios usó esas cosas? Sí, claro. Pero Él tuvo que hacer ese trabajo y es un trabajo difícil. Porque muchas veces nosotros vamos creando una imagen acerca de nosotros. Yo usé un ejemplo negativo. Hay personas que tienen cosas positivas, así como el apóstol Pablo, ¿no? O sea, y yo hice esto y yo soy aquello y bla, 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 bla. Y Dios así lo quiso. Entonces... Cuando se usa, yo creo que cuando una persona no quiere mirar hacia atrás y a la luz de la Escritura recategorizar situaciones, circunstancias, decisiones en su vida pasada. Claro, pensando en el ejemplo extremo que diste recién, ¿no? Bueno, estuve en la cárcel 5 veces, maté a tal persona, pero mira, después de la 5ª salida conocí a Cristo, Dios así lo quiso. Corta el diálogo en el sentido de, oye, Alex, ¿no piensas que quizás fue una mala decisión? No fue ninguna mala decisión las 5 veces que estuve en la cárcel porque Dios así lo quiso. O quizás no lo digo así, pero al decir Dios así lo quiso, no permite que la otra parte dialogante te diga, oye Alex, ¿no consideraste que fue una mala decisión? Porque al decir Dios así lo quiso, ¿qué le dices a la persona? Sí. O sea, es como que se baja la cortina ya. Y ya está. O sea, aquí no preguntes. Estoy mandando un mensaje implícito. No preguntes, no cuestiones,
ni se te ocurra pensar que las cosas podrían haber sido diferentes. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Entonces, claro, se establece un axioma que es inamovible. Bueno, es que de alguna manera, lo hablamos cuando vimos la serie de mitos, ¿no? Tanto la primera como la 2.0, es que de alguna manera todo mito tiene parte de verdad. Sí. No es que esta idea salió de la nada. Exacto. Sí, y se sostiene con ciertas cosas, ¿no? Salmo 135:6. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y todos sus abismos. Entonces, hay personas que dicen, bueno, o sea, si algo sucedió, es porque Dios así lo quiso. Sí. O sea, si algo pasó, si una hoja cayó a tierra, es porque Dios así lo quiso. Claro, ni una hoja de los árboles cae a tierra si no es... Que yo buscando el versículo encontré que... ¿Dónde está? ¿En qué versículo estaba, pastor, esa frase? Es capítulo 6, versículo 59 del Corán. Aquí lo tengo, dice Corán, Surah Al-An'am 59. Él posee las llaves del oculto, solo Él las conoce, Él sabe lo que hay en la tierra, en el mar. No cae ni una hoja sin que Él lo sepa. Wow. Hicimos la búsqueda exhaustiva antes, les prometemos. Hoy tenemos inclusive ayuda externa en esta grabación y empezamos a buscar y no aparecía. Y dije, a ver, a lo mejor seguramente fue esas traducciones que quitan versículos, ¿no? Entonces dije, me fui a las más confiables. Tampoco. Claro, aparece que ni un pajarito cae al suelo, correcto, que los cabellos están contados, que es lenguaje usado con un propósito. Ya no nos vamos a meter ahí. De la hoja cayendo sin que sea la voluntad de Dios. Pero eso de la hoja no aparece en ninguna parte. No, eso es del Corán. Okay. Pero bueno, o sea, sí hay. O sea, Romanos 9 suele ser uno de los pasajes más usados para decir, pero bueno, no dice que así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. O sea, al final, lo que Dios quiere, eso hace. Así dice el Salmo 135 en la Reina Valera, 1960. Lo que Dios quiere, lo hace, punto. Bueno, pero ya, o sea, con eso cerramos el episodio, ¿no? Bueno, o sea, ¿qué? Entonces vamos a seguir hablando y vamos a ponernos en contra de Dios. O sea, esto es bastante claro. Claro. ¿Quién eres tú, barro, para decirle al alfarero? Bueno, vamos, hemos hablado de esos temas ya. Creo que quizás ahí está el gran peligro de usar mitos o establecer estas frases como verdades. Porque como tienen algo de verdad, pero al tener algo de verdad, no ser toda la verdad, lleva a una distorsión. Y lo hemos hablado más de alguna vez, pero creo que nunca está de más repetirlo. El hecho de decir que Dios así lo quiso, creo que es una forma distorsionada de entender la soberanía de Dios. Creo que ahí está quizás la distorsión, ¿no? Sí. Detrás de eso. O sea, si parte de la verdad que está quizás entretejida en esta frase tiene que ver con que sí, Dios es soberano y Dios es poderoso, pero la distorsión tiene que ver con que no es ese concepto de soberanía. Claro. Y no... Creo que no es el espacio para tener todo. Podemos hablar un día, una serie de atributos de Dios. Puede ser, Nunca lo hemos... no lo tenemos dentro de las ideas. Bueno, tendremos puede que ver. ser. Sí. Yo creo que se puede solucionar viendo ese concepto de soberanía y sí, se da para una conversación mucho más larga. Pero yo tengo que pensar, tengo un hijo de 4 años, soy soberano sobre mi hijo. O sea, yo tengo la patria potestad y quizás no es como en los tiempos romanos donde un padre podía matar a su hijo si así lo quisiera. No, pero yo de una forma podría decir, yo hago lo que quiero con mi hijo. La pregunta es, ¿qué quiero? Quiero que mi hijo sea independiente, quiero que mi hijo experimente a veces las consecuencias de sus decisiones, quiero que mi hijo vaya tomando ciertas decisiones con su libre albedrío. Y de esa forma se va desarrollando. Yo quiero que mi hijo represente los valores que yo tengo. Claro. Y de cierta forma, eso es lo que quiere Dios. Entonces, sí, Dios tiene todos los cabellos contados, sí. Dios sabe cuando se cae un pajarito, sí.
Pero también lo que Dios quiere es que seamos sus representantes. Sí. Lo que Dios quiere es que entendamos que hay ciertas cosas que hay consecuencias. Y lo que Dios quiere es que podamos mirar nuestro pasado a la luz de su Escritura y poder entender cuáles eran las cosas que eran correctas, incorrectas, para poder vivir una vida que más se apegue a los valores que Dios quiere. Es que ahí está para nosotros. ahí está la distorsión. La segunda quizás distorsión peligrosa es, ok, si esto es así como se dice ser, Dios así lo quiso, caigo en un fatalismo que es súper peligroso. Y aunque diga, no se trata de eso, se trata de reconocer a Dios por sobre todas las cosas y darle gloria a Él y todas esas frases pero detrás de eso hay un fatalismo de no me hago cargo. O sea, al final yo no me hago cargo de mis decisiones porque como pasó por algo pasó y punto. Entonces, ¿en qué momento? Si fuese así, la Escritura tendría que haber sido escrita de otra manera. Pienso en 1 Timoteo capítulo 1. Sí, Pablo, el mayor de los pecadores. Bueno, en realidad soy el mayor de los pecadores porque Dios así lo quiso. Y perseguí la iglesia porque Dios así lo quiso. Mayor de los pecadores, para la gloria de Dios. Pero para la gloria de Dios. O sea, pero claro que es para la gloria de Dios, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero Pablo en ningún momento niega su pasado. Claro, lo recategoriza. Y él explica, fue mi ignorancia. Ni siquiera dice, Dios así lo quiso. Él dice, ¿sabes qué? Era un tonto. Literalmente, porque en mi ignorancia no era que, qué necio que fuiste, diciendo Pablo. Sí. ¿Cómo no me daba cuenta que en realidad a quien yo decía amar era a quien estaba persiguiendo? Tenía todos mis valores bien intencionados, pero evidentemente muy mal ejecutados. Entonces, él se hace cargo, ¿no? Porque creo que al final es eso. Detrás de esa soberanía mal entendida, está un fatalismo que nos lleva a no hacernos cargo. Y yo creo que quizás ahí está el principal problema de esto. Pero a ver, ¿hacernos cargo de qué? Porque de nuestras decisiones. Ok. Sí, de nuestras decisiones. El pasado no se puede cambiar. No, claro. Y hay personas que dicen que, o sea, en vez de, quizás la versión secular de Dios así lo quiso, es que el pasado está en el pasado. Claro. Y ahí quedó. Pero creo que uno se tiene que hacer cargo de su decisión. Totalmente. Es decir, yo tomé esta decisión y estuvo, bien, mal, en ignorancia, en mi pecado, y ¿cómo? Dios nos guió para llegar acá. Y hay uno, claro, que ve soberanía de Dios en eso. Y ve la providencia de Dios obrando en la vida. Pero eso no significa que no me haga responsable de mis decisiones. Porque hay otra forma de decir esta frase en el mundo. Dijiste ¿cómo se llama? La forma no cristiana es... el pasado está en el pasado. El pasado está en el pasado. Y la forma mística sería, el universo conspiró, tipo Paulo Coelho, ¿no? Sí. Para que esto pasara. Porque todo el universo se movió para que esto... Entonces, bueno, por ejemplo, hay personas que uno... uno pregunta, ¿y esto hubieras hecho diferente? Y la respuesta, yo creo que barata, es no. Porque si no hubiera tenido esto, lo que tengo. Ese es el punto. Podemos ahí nadar en aguas profundas. Tú sigue, ya pagamos la hora de estudio. ¿Sabes lo que pasa ahí, amigo? Es que a veces no... O sea, eso no habla de humildad y sobre todo de reconocernos personas que estamos en el proceso de santificación progresiva. Hablamos tanto, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Ok, ¿hubieras hecho cosas distintas en tu pasado cercano? No. Bueno, espérame, acabas de decir, citando como tu versículo favorito, Filipenses capítulo 3, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo y que voy y a veces sí me caigo, pero me levanto y avanzo. Y cuando te preguntas, oye, llevas 5 años pastoreando la iglesia, ¿qué harías diferente? ¿O qué hubieses hecho diferente? No, nada. Espérame, ¿cómo digo una cosa? Sí, soy pecador, es lo que hablábamos en la escuela bíblica. En la generalidad, sí, somos todos pecadores. En la generalidad, me he equivocado mucho en la vida. En la generalidad, somos imperfectos. Si me equivoco en lo particular, a ver, dime, ¿y qué hubieses hecho diferente? No. ¿Cómo no? Entonces, yo creo que ahí está el problema.
Y eso significa hacernos cargo de nuestras decisiones y decir, yo creo que podrían haber sido diferentes ciertas decisiones. El problema es que nuestra mente va donde no tiene que ir. Porque dice, si yo hubiese tomado diferente esa decisión, entonces quizás no hubiese sucedido esto. Por lo tanto, y empezamos, y espérame, o sea, no estamos hablando aquí cuál hubiese sido los posibles finales de tu historia. Sí, y a ver, o sea, ¿tú quién eres? Doctor Strange Claro, para por saber eso. todos los... O sea, es que ese es el problema. Así no funciona. Pero y ahí es donde eso es lo que tenemos queremos, permitir Alex. el lugar al misterio de Dios y decir, Dios, ¿quién sabe que Dios, o sea, lo que quiso para ti en lo particular, era, bueno, o sea, yo creo que uno puede ser contundente en cuanto al pecado. Dios no quiso que tú actuaras en pecado. Nunca. Nunca. O sea, porque eso sería una violación de Romanos capítulo 6. Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. Ciertamente no. Claro, y Santiago Entonces, capítulo 1. Si la persona dice, Dios fue glorificado a través de mi testimonio desordenada, mi manera, mi proceder, porque así, por medio de eso pude llegar aquí. No, Dios no va a querer que tú vivas una vida en contra de Él para después encontrarle a Él. ¿Dios puede rescatar? Sí. Pero eso no significa que Dios quiso que tú te metieras en ese hoyo. Sí. Y el llegar a esa conclusión, yo creo, es limitar a Dios. Totalmente. Es curioso porque parte desde una idea distorsionada de la soberanía de Dios, pero es tan distorsionado que da la vuelta a un fatalismo donde Dios no pudo haber obrado de otra manera. Bueno, y es como que, ¿y la soberanía de Dios dónde quedó? El mismo que está diciendo que es soberano disminuye la soberanía de Dios diciendo es que esta era la única manera. ¿Quién te dijo a ti que tú eras el guionista de la soberanía de Dios? O sea, es que ese es el problema. Yo creo que podemos hacer otra serie de ¿cómo se llama? El superhéroe cristianoide debajo de mi corazón. Todos queremos ser el Doctor Strange, que maneja todos los posibles mundos y tiene las respuestas. Sí. Porque fíjate, detrás de él, Dios así lo quiso. Cuando miro mi pasado y escucho a Alex que me está diciendo, pero es que Dios evidentemente no quiso tu mala decisión, llegamos o tomamos un segundo paso equivocado. Bueno, pero es que por algo lo permitió. Entonces caemos en un bucle intelectual, ¿entiendes? Bueno, y no salimos de ahí. Y ahí está el problema. Creo que a veces hay también un deseo de proteger a las personas que fueron impactados por nuestras decisiones. Porque es muy complicado, muy complicado. Por ejemplo, una persona se casa con una mujer no creyente y por años viven una vida desordenada. Tal vez esta mujer, estoy haciendo un hipotético, ¿no? Esta mujer tal vez le llevó a todo tipo de pecado a través de su relación, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega a Cristo él, y después ella llega a Cristo. Bueno, vamos a suponer este ejemplo, que él ya siendo cristiano se casó con esta mujer. Y si ella después llega a Cristo y después ya están reparando su matrimonio y todo, ¿cómo miras al pasado y decir, ¿sabes qué? Dios no quiso que nos casáramos? Claro. No, yo no puedo decir eso, porque eso la va a lastimar. Sí. Entonces voy a decir, Dios así lo quiso, porque mira dónde estamos ahora. Entonces, ¿cómo puedes lidiar con eso? Porque muchas veces el categorizar mis decisiones que van impactando a otras personas sí crea dolor. Sí, totalmente de acuerdo. Pero quizás ahí es donde nos olvidamos de la redención. Porque Dios es capaz de redimir esas situaciones. Pero ¿cuál es el problema? Yo prefiero irme por el lado de lo que permitió o no permitió, porque quiero sostener una narrativa. Hablábamos con un amigo, ¿no? el día de ayer sobre distintos grados de profundidad en lo que implica vulnerabilidad. Y el grado más profundo, obviamente, es la vulnerabilidad, pero me encantó cómo lo definía, porque decía hablo de mi pasado, pero no es hablar de mi pasado por hablar de mi pasado, es así fue y así Dios lo redimió y así Dios sanó y aún así lo que quizás empezó mal, la gracia de Dios lo condujo de una manera y fue capaz de redimir un mal inicio, porque si no estamos condenados a que todos los malos inicios estén, pensando en parejas, estén condenados a un mal final.
Pero como yo quiero mantener la narrativa, al final nunca hubo malos inicios. Entonces, o una cosa o la otra. Y creo que ahí hay un problema. Tenemos que dejar espacio a la gracia de Dios, de mirar de atrás y, ¿sabes qué? Totalmente. Con lo que sé hoy, con lo que he aprendido hoy, totalmente hubiese tomado otras decisiones. No sé cuál hubiese sido el camino que Dios hubiese ido guiando la vida de mi vida, la de mi esposa, la de mis hijos, pero sí soy honesto en decir, ¿sabes qué? Veo aún que Dios fue redimiendo y fue estorbando aún ciertas cosas, fue protegiéndonos aún de malas decisiones, pero creo que es eso, y eso parte de hacerte cargo de, pero claro, uno quiere evitar el mayor daño colateral. Ajá. O quiere la mejor narrativa de uno. ¿Viste? Y que, bueno, no, pero miro para atrás y como Dios quiso todo lo que pasó en mi vida, mi testimonio está perfecto. Uh-huh. Sí, y nadie queda lastimado. Claro. No te miro a ti y digo, tú fuiste una mala decisión. Pero yo creo que sí, o sea, cuando estoy dispuesto a abandonar esta frase, yo creo que ahí es donde empieza a brillar la gracia de Dios, ¿no? O sea, podemos decir, el brazo de Dios es tan largo que se pudo extender hasta donde yo me encontraba en este hoyo y me pudo rescatar. Sí. Y doy gracias a Dios. ¿Qué hubiera hecho diferente? Pues un montón de cosas. Pero aún esas malas decisiones que yo tomé no fue impedimento para que Dios me pudiera rescatar. Sí. Y quizás pensamos en un ejemplo que uno podría decir, bueno, pero José. Uh-huh. José con sus hermanos, viste que los perdona y los hermanos le piden perdón como 3 veces. Y al final del libro de Génesis muere Jacob, uh-huh, su papá, y los hermanos siguen con miedo. Dice, ahora que murió papá, se va a vengar de nosotros. Y llegan y le dicen, sus hermanos se presentan ante José, leo ahí Génesis 50, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. O sea, antes que nos mate, vamos a ofrecernos por último como esclavos. Y miren lo que dice José, muy interesante. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Mira qué interesante pregunta. ¿Puedo tomar acaso el lugar de Dios? ¿No será que detrás del Dios así lo quiso, estoy tomando el lugar que le corresponde a Dios? Porque la respuesta de José no es, tranquilos, Dios así lo quiso. No, ustedes no tomaron ninguna mala decisión. No, tranquilo, no hablemos de eso. Dios así lo quiso. No. Él dice, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es una pregunta retórica. Obviamente que no. Entonces, ¿qué hago? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Mira qué interesante. Bien categorizado. Sí, o sea, lo que ustedes hicieron, bueno, pero Dios así lo quiso. No. Ustedes, es verdad que pensaron hacerme mal. Me hicieron esto y esto. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. O sea, él dijo, soy capaz de ver la historia más grande y ver de que, y no es que ¿cómo entonces Dios el pecado lo transforma en bendición? No es eso. Lo que está diciendo, lo que ustedes tomaron en una dirección y que fue así, Dios tomó eso para traernos acá y salvar la vida de mucha gente. Así que vuelve a la situación presente, no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así con el corazón en la mano, José los reconfortó. Mira qué interesante la expresión, así con el corazón en la mano. O sea, no tiene que haber sido fácil para José categorizar las cosas por su nombre, pero tú no ves en ninguna parte de eso, de todo el diálogo de José con sus hermanos, obviamente no está la expresión, pero tampoco está la idea de, bueno, tranquilo muchachos, Dios así lo quiso. Fue parte del plan de Dios y claro, no pudo haber salido de otra forma. Él dice, sí, esto ustedes lo pensaron para mal. Porque también uno, cuando se mete en lo hipotético, dice, pero ¿cómo lo podría haber hecho Dios de otra manera? Pues un montón de maneras, ¿quién sabe? O sea, tal vez Dios podría haber usado a Rubén, que era el primogénito, que fue descalificado por esa burrada que hizo con José. Totalmente. Quizás, ¿quién sabe? Pero Dios, ahí es donde puedo decir, Dios es soberano, claro, y Dios es poderoso para llevar a cabo sus propósitos independiente de las decisiones de cada uno. A veces pensamos que el individuo tiene que tomar ciertas decisiones en cierto orden y se va desenfrenando una cadenita de cosas y ahí es donde va sucediendo la voluntad de Dios en ese sentido, ¿no? Sí. Me llama la atención también otro pasaje que es en Esther. Esther capítulo 4.
versículo 14. A ver si aquí lo tengo. Esther 4. Checa, Mardoqueo está hablando y está diciendo a Esther, oye, no sé por qué como que Esther se quiere echar atrás, para atrás, no sabe qué hacer. Y él dice, oye, versículo 13 dice, no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida dentro de todos los judíos. No pienses que eres la excepción a la regla. tú también. Dice... Y es el tío, ¿no? Es el tío, sí. Dice, si ahora te quedas absolutamente callada, fíjate, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es mantener el remanente judío. Claro. Lo que Dios quiere en su soberana voluntad es de que siempre haya ese linaje. Entonces, Mardoqueo dice, un hombre de fe. Claro. Dice, Dios va a hacer lo que Él quiere. ¿Qué quiere? Quiere mantener un remanente. Dice, de otra parte vendrá el alivio. Dios va a encontrar quien les rescate. Dice, pero tú y la familia de tu padre perecerán. Entonces hay una diferencia entre lo que Dios quiere y el impulso de la historia en cuanto a lo general y quiénes van a ser las personas que lo van a llevar a cabo. Y dice, ¿quién sabe? Fíjate, él ni pone carta en el asunto. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Pero él no dice, mira, haz lo que quieras porque Dios al final va a hacer lo que quiere. Diría un buen amigo pastor ahí en Conexión Vertical, diría, Mardoqueo le está diciendo a su sobrina, no te pierdas las bendiciones que están sobre la mesa. Exacto. ¿No? Sí. Porque ahí están. Si tú no la tomas... Dios se lo va a entregar a otra persona. Claro, pero ahí están, no te la pierdas. Sí. ¿No? Sí. Y creo que esa es una perspectiva correcta en cuanto a este asunto. Porque es decir, ¿qué hubiera hecho en el pasado? Pues un montón de cosas diferentes. Pero aún así, yo puedo ver la mano de Dios y cómo Él me cuidó. Y no corto el diálogo. Y no corto la conversación. Porque hay sanidad cuando pongo todo en su lugar correspondiente. Bueno, cuando reconozco un error, cuando digo, ¿sabes qué? Esto estuvo mal. Esto fue una mala decisión. Esto no fue lo correcto. ¿Sabes qué? Yo creo que dejé una bendición sobre la mesa al hacer esto. Tomé malas decisiones. Dios me dio otra bendición, pero yo creo que dejé muchas cosas sobre la mesa. Y eso, pues lo entiendo. Y creo que ese descubrimiento acerca de tu propio pasado sucede dentro de la comunidad de la iglesia. Sí. Y es cuando yo, como tú dijiste, entro en esa comunidad dialogante, donde constantemente estoy viendo mi vida, mi pasado a la luz de la palabra de Dios. Y no solamente a nivel de iglesia, a nivel de familia. Es un ejercicio que hemos hecho como familia, ¿eh? Y hemos hablado con Cindy, con los chicos, y hemos dicho, oye, ¿podríamos haber quizás tomado otro tipo de decisiones? Sí. Totalmente. Y ha sido muy sanador decir, oye, quizás hubiese sido mejor por acá. O mira, pensar que estábamos tomando una decisión en esa dirección y al final terminamos tomando otra. Y en perspectiva de tiempo hemos aprendido a decir, ¿sabes qué? Qué equivocado estábamos en ciertas cosas. Trasladado eso a la iglesia, termino con algo, porque tú dijiste algo en cuanto al diálogo. Me imagino otra escena posible. Pablo escribiendo, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo. ¿Viste? El tema de Onésimo, Dios así lo quiso, la gracia sea contigo, amén. Y no hay diálogo, ¿entiendes? Claro. Pero Pablo argumenta, explica, da contexto, reconoce. En ningún momento Pablo dice, no, Onésimo no hizo, no, mira, yo sé que un tiempo era inútil, pero ahora nos es útil. O sea, reconoce tanto el pasado, reconoce como la gracia de Dios y entra en un diálogo con Filemón. Él dice, Filemón, recíbelo y ahí está la exhortación, está el ánimo, recíbelo ni siquiera como tu esclavo, sino como tu hermano ahora. Y Pablo, mira lo que dice en el versículo 15. Dice, tal vez, la Reina Valera dice, quizás, por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. O sea, ni Pablo fue tan lejos con él, Dios así lo quiso. Él dice, mira, quizás dentro de todo es una probabilidad que esto fue así, pero su punto no es si Dios lo quiso o no lo quiso así. Lo que hace Pablo es, entra en un diálogo
con Filemón le dice, mira hermano, tenemos esto como fundamento, es el Evangelio. Correcto, y le dice, a la luz de esto hay una oportunidad que se está abriendo. Y la oportunidad es que él se vaya como un esclavo, pero Claro. tú lo recibes una vez más como hermano. Entonces, dado lo que sucedió, esto es lo que tú tienes en tus manos Sí. para hacer ahora. Ahora, última pregunta, y con esto creo que terminamos, pero ¿no será que hay miedo? Especialmente los que son cristianos profesionales. Hablo de personas que quizás reciben de otras personas para su sustento, para hacer trabajo de pastor, de misionero, lo que sea. De siempre dar una cara de que Dios así lo quiso y no hubo nada malo. Claro, recibí tanto dinero y tomamos esta decisión y construimos y fuimos y pagamos a tal y hicimos estas cosas y tu dinero está bien usado porque Claro. todas las decisiones fueron buenas. Porque ¿qué voy a decir a mi iglesia? ¿Qué voy a decir a las personas que me apoyan? De que, no, la verdad, mira, los últimos 15 ofrendas fueron para esto, pero error, muy mal. Sí. Quizás, yo creo que sí. Y de alguna manera es más espiritual decir Dios así lo quiso. No es tan espiritual decir, mira, estamos tomando estas decisiones. Y quizás anticipamos episodio de próxima semana. ¿Cómo se hace para comunicar entonces si tiene que ver con tomar decisiones? ¿Qué digo? ¿Tomé esta decisión y punto? ¿Dios me guió? ¿Cómo me guió? O sea, como que transitamos hacia el otro lado, ¿no? Pero yo creo que hay parte de eso. El Dios así lo quiso, da seguridad a mi narrativa, da seguridad a mis decisiones, seguridad entre comillas. Porque es la seguridad de una frase que al cortar el diálogo no permite ningún tipo de interpelación. Oye, hermano, ¿no será que estás equivocado? No. ¿No será que esto fue una mala decisión? Claro. No, ¿qué estás diciendo? No, jamás. Pero bueno, bien, creo que es suficiente por hoy. Muy bien. Si eres de los que usa Dios así lo quiso, te invitamos a que vuelvas quizás a escuchar, que dialoguemos juntos, ¿no? Quizás si no estás de acuerdo, escríbenos. Oye, no puede ser, están súper equivocados por esto, y siempre con toda la libertad como lo hemos tenido. Pero creo que hay maneras de decir, ¿sabes qué? Miro mi pasado, veo la gracia de Dios, cómo Dios fue aún redimiendo situaciones y puedo estar hoy seguro de mi identidad en Cristo y por eso no tengo miedo a mirar mi pasado como lo hizo José, Exacto. como lo hizo Pablo, aún como Mardoqueo le decía a Esther, ¿no? Así que bueno, bien. Gracias. Si eres quienes usa redes sociales, ahí nos puedes encontrar en Twitter, @entresemanacb. No tuiteamos mucho, pero sí estamos a ver atentos. si esta serie nos animamos un poquito más. Sí, ahí nos puedes seguir. Dale. Listo. Hasta la próxima. Chao. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.